Amén, mis hermanos. Vamos entonces a estudiar Efesios 2 del 1 al 10. Y este cuadro o este pasaje es como una gran descripción de la manera como Dios toma al hombre en Cristo Jesús en una situación muy lamentable que es la muerte espiritual y cómo lo lleva a la gloria. El camino como Pablo de alguna manera hace una radiografía de lo que era la vida de los efesios, y no solamente la vida de los efesios, sino la vida de todo hombre, y la manera como Dios rescata al hombre de esa condición. La base de ese rescate, el carácter de Dios, y especialmente la obra que Él hace a través del Señor Jesucristo para salvarnos. Y también nos va a mostrar algunas de las responsabilidades que tenemos como iglesia en este camino. Entonces seguimos en la primera parte del libro de Efesios, que es una parte que podemos decir muy doctrinal, pero esta parte es esencial, hermanos, para que nosotros también cuando lleguemos a los siguientes capítulos podamos entender las responsabilidades prácticas que cada uno tenemos delante de Dios. Entonces vamos a ver en este pasaje la obra del pecado en el hombre, el carácter de Dios, la obra de Cristo en nosotros y la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Esos son los 4 aspectos que vamos a encontrarnos en este pasaje, un pasaje, hermanos, muy rico. Yo verdad que estudiándolo yo pensaba este pasaje nos puede dar hasta para unas 4 o 5 enseñanzas, pero también tomarlo completo nos sirve para ver todo el panorama de la obra de Dios en su pueblo y del propósito que Dios tiene a través de Cristo Jesús en cada uno de sus hijos. Entonces vamos a comenzar ahí desde el verso 1 a ver en los primeros versículos primero la obra del pecado en el hombre, la condición a la que el hombre llegó por causa de la caída. Y especialmente vamos a encontrarnos ahí lo que vamos a hablar, que es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? De la cual el Señor nos libró, de la cual el Señor nos salvó. ¿Cuál fue la condición en la que nos encontrábamos cuando Cristo nos llamó? Porque eso también nos va a llevar a entender el gran amor de Dios y la manera como Dios nos salva de esa muerte espiritual a través de Cristo Jesús. Para algunos esto va a ser el retrato o la biografía de nuestra experiencia espiritual, especialmente para los que ya creemos. Para aquellos que nos están visitando y todavía no han tenido una experiencia con Cristo, va a ser un resumen detallado de su condición y de lo que Dios quiere hacer en su vida si usted entrega su vida a Jesucristo. Entonces vamos a leerlo, dice ahí en el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces Pablo le muestra a los efesios en la condición en la que ellos se encontraban antes de Cristo, que es la condición en la que quedó el hombre después de la caída, que es la condición en la que nos encontrábamos también nosotros. Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Hay muchas definiciones de lo que es la muerte espiritual. Nosotros podríamos hablar de la muerte espiritual o de la muerte en general en el contexto de la Biblia en 3 aspectos. La muerte espiritual, que sería la separación del hombre de Dios. Cuando el hombre pecó fue separado completamente de Dios. Después eso llevó al hombre a otro estado, que sería la muerte física. Después de que el hombre muere espiritualmente, él es condenado a la muerte física, cuando Dios quita la vida del cuerpo del hombre o quita el espíritu del cuerpo. Pero ahí no termina el asunto. La Biblia habla que hay una muerte eterna, que es cuando Dios resucita a todos los hombres y los lanza al lago de fuego, a la condenación perpetua. Entonces son 3 aspectos de la muerte del hombre. Aquí en este pasaje vamos a ver lo que es, en un sentido, la muerte espiritual.
Pero algunos, especialmente el calvinismo, cuando quiere explicarnos la muerte espiritual, usa algunas analogías que muchas veces se basan más en una filosofía o en una serie de argumentación, no en las escrituras. Por ejemplo, se compara la muerte espiritual con la muerte física, mas no necesariamente es así. Y yo voy a citar a David Burr para describir lo que es la muerte espiritual según este contexto, porque es mejor interpretar el asunto según lo que Pablo está diciendo. Y el hermano llega y dice lo siguiente: esta muerte significa que el ser humano al caer quedó esclavo de la carne, del mundo y del diablo. Por eso está bajo la ira de Dios. Eso es lo que en este contexto, como lo vamos a ver en los siguientes versos, significa que una persona está muerta. Nosotros pensamos que una persona muerta es aquel que llegó a su fin o que está en un estado donde dejó de existir. Pero en el contexto de este pasaje, muerte espiritual no significa eso. Significa que los hombres están esclavos de su pecado, significa que los hombres están conforme a un mundo caído y significa que los hombres dejaron de servir a Dios para servir y ser guiados por la obra de Satanás. Eso es lo que significa muerte espiritual en ese contexto. Y esa era la condición en la que se encontraban los efesios de antes de Cristo, y esa era la condición que nos encontramos nosotros también antes de Cristo. Y tal vez esa sea la condición en la que se encuentran algunos todavía. Entonces vamos a leer lo que dice Pablo en relación a esa condición. Dice: estabais muertos. ¿Y cómo se detectaba esa muerte? Esa condición caída. Dice: en vuestros delitos y pecados. Pablo usa dos palabras para describir cómo el hombre, cuando cayó, quedó en una condición de muerte espiritual. Quedó condenado en dos aspectos. El hombre ahora practica delitos y comete pecados. La palabra delitos en el griego envuelve la idea de pasar límites o salirse del camino. Una vez el hombre cayó, el hombre se perdió del camino y comete una gran cantidad de ofensas o transgresiones en contra de lo que era la voluntad o el camino de Dios para el hombre. Y esa palabra pecados, que es una palabra que se entiende o se encuentra mucho en el griego del Nuevo Testamento, amartía, significa literalmente errar en el blanco. Pero William Barclay lo define de una manera muy interesante. Pecados en el Nuevo Testamento, amartía, no describe necesariamente un acto que hacemos o un acto definido, sino más un estado, una condición que nos lleva a unas acciones. ¿Qué quiere decir eso? Pecados en el sentido de que el hombre, sí, claro, él comete pecados, pero sobre todo la idea nos habla de la naturaleza o la condición en la que quedó el hombre. Cuando el hombre cayó, él quedó muerto espiritualmente y ahora su inclinación natural es hacia el pecado. Su inclinación natural es a cometer delitos, o sea, a traspasar la ley y la justicia de Dios. Eso en un sentido es un hombre muerto. Muerto porque ahora es esclavo del pecado. Muerto porque ahora no puede caminar en los caminos de Dios. No puede hacer lo que le agrada a Dios, sino que su inclinación natural es desviarse, ofender a Dios, transgredir su ley. El hombre quedó esclavo a una naturaleza que lo domina, a un amo terrible que la Biblia le llama pecado. Eso es la muerte espiritual. Y no solo el hombre estaba en esa condición lo llevaba a vivir de cierta manera. Dice en el verso 2, en los cuales anduvimos o anduvisteis. O sea, estos hombres estaban en una condición, los efesios, en la cual el pecado los dominaba, en la cual el pecado los gobernaba. Y ellos andaban en esos pecados, perseveraban en esos pecados. No era un pecado aislado, era una práctica constante del pecado.
Eso fue lo que hizo el pecado en el hombre. Lo llevó a tener una naturaleza corrupta que diariamente se expresaba en un andar pecaminoso. Sugel Michelin dice una frase interesante. Él dice: nosotros a veces pensamos que somos personas buenas, que a veces hacemos cosas malas, pero es totalmente lo contrario. Nosotros somos personas pecadoras con una condición de esclavitud, que a veces hacemos algunas cosas buenas. Lo que pasa es que esas cosas buenas no son suficientes para salvarnos. Aún en lo bueno somos malos. Aún en los mejores esfuerzos nuestros son trapos de inmundicia delante de Dios. Esa fue la condición en la que quedó el hombre. Esa es la muerte espiritual que Pablo describe del hombre antes de Cristo. Y ahora Pablo nos va a mostrar en este versos 2 y 3, tres fuerzas que operan en el hombre en su condición de muerte espiritual: el mundo, el diablo y la carne. Porque una vez el hombre cae y se desvincula de Dios, el hombre entra a otro reino. Pasa de estar en comunión con Dios a estar en sujeción al reino de Satanás. Pasa de poder servir a Dios si hubiera comido de la vida y del árbol de la vida, a estar en un estado de muerte donde su carne ahora lo gobierna. Dice ahí, verso 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora Pablo nos dice que la muerte espiritual también se ve manifestada porque hay un mundo que tiene una corriente. Si el mundo es como un río espiritual que tiene un caudal y tiene una dirección y arrastra a todos aquellos que están muertos espiritualmente. Alguien decía: los peces vivos nadan contra la corriente, pero los muertos son arrastrados por ella. Entonces, un hombre espiritualmente, él no puede luchar contra la influencia de la cultura y del mundo en el que él vive. Él va a pensar como las personas piensan, él va a buscar lo que las personas buscan, él va a amar aquellas cosas que el mundo promueve. ¿Por qué? Porque está muerto. Y la sociedad, las costumbres, la maldad del hombre en su expresión visible en el mundo tiene como resultado que las personas sean arrastradas por esa corriente, esa mentalidad, esas costumbres, esa cultura, esas filosofías, esa educación mundana, contraria a Dios, que gobierna a los hombres. Por eso es que usted ve que el muchacho comienza a escuchar esa música, a vestirse de esa manera, a hablar como las personas hablan, a pensar como los cantantes o como los políticos o como los maestros de la universidad, porque esa corriente del mundo lo está llevando. ¿Y por qué? Porque está muerto. Como el pez muerto, dice el hermano, la corriente lo va a llevar. Y él no puede resistir esa corriente. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. ¿Sí? Hay una seducción del mundo, hay una influencia del mundo sobre el hombre. Pero no solo eso. Pablo nos dice que ese mundo, con esa influencia y con esos muertos, ¿sí? ¿Se ha visto esos ríos por allá de Egipto que entierran los muertos? No los entierran, los lanzan al río. Y los muertos van pasando así. Bueno, así cuando usted va caminando por la calle, eso es lo que usted ve. Cuando ve el hombre emborrachándose, cuando ve el hombre consumiendo droga, cuando ve el hombre siendo infiel a su esposa, cuando ve el lesbianismo, la homosexualidad, la drogadicción, la mentira, el engaño, usted está viendo un río de muertos que se dirigen rumbo a la condenación, al lago de fuego, a la perdición. Tremendo, ¿no, hermanos? Ese fue el efecto destructivo, maligno del pecado en el hombre. Y detrás de ese río, detrás de esa corriente donde los hombres están yendo en su muerte espiritual, hay un príncipe. Dice ahí:
conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que este mundo tiene una mente tras él. Tiene alguien que está orquestando, dirigiendo, organizando, enseñando, influenciando. Y esa mente espiritual, ese ser maligno que la Biblia nos llama el príncipe de este siglo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, es el que está dirigiendo la corriente de este mundo. De ahí desembocan esas aguas malignas. Y más adelante nosotros vamos a ver en la carta de Efesios en el capítulo 6 que no está solo. Hay un sistema maligno de potestades. ¿Sí? Hay príncipes de tinieblas, hay ángeles caídos, hay todo un mundo espiritual conspirando contra el hombre. Hermano, yo en estos días leyendo estos pasajes, uno sale a caminar y uno se da cuenta que no es solo el drogadicto, no solo es una crisis familiar, no solo es crisis en la juventud, no solo un problema que está atentando contra el hombre de manera natural, física o psicológica, es un mundo espiritual. Y cada vez más vemos las potestades de espíritus demoníacos gobernando nuestra generación, matando a nuestros jóvenes, queriendo pervertir a nuestros hijos, destruyendo la familia, atentando contra la santidad del evangelio. Es Satanás con todo un mundo organizado de espíritus malignos que están en contra del propósito de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? A veces nosotros somos muy ingenuos en la vida espiritual. Nosotros pensamos que tal vez con evangelizar a una persona y hablarle algo bonito, esa persona va a creer, pero el diablo la tiene ciega. Está arrastrada por el mundo, está atada en sus pecados. Y solo el poderoso evangelio de Jesucristo y una iglesia que se levanta, se consagra, ora y marcha en santidad podrá vencer esos enemigos. Por eso necesitamos ser conscientes, hermano, la realidad espiritual en la que vivimos. Y no ser ingenuos, no ser pasivos, porque a veces muchos de los muertos que están yendo en ese río son nuestros hijos. Son nuestros vecinos, son nuestros esposos. Es una situación lamentable. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice ahí que ahora opera. Hay una operación diabólica, hermanos. Hay una operación maligna. Detrás de la industria de la pornografía hay una operación maligna. Detrás de las ideologías y las filosofías de nuestros tiempos hay una operación diabólica. Detrás de la destrucción del hombre, su identidad y toda esa mal llamada revolución sexual, hay una operación diabólica. Detrás de toda falsa doctrina, falsa iglesia, falso ministro, hay una operación diabólica. Detrás de toda la propaganda del aborto, homosexualidad y feminismo que está ahogando nuestra generación, hay una operación diabólica. Detrás del ataque infernal contra nuestras mentes, contra nuestros valores, contra nuestra fe, hay una operación diabólica, hermanos. Y nosotros, como dice Pablo aquí, estábamos en eso. En ese mundo oscuro, ese mundo influenciado por la serpiente, ese mundo que nos estaba llevando a la condenación. Detrás del materialismo, la ambición personal, la obsesión de nuestra generación por el dinero, por la fama, por la gloria, está el maligno, hermanos. Operando en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Tremendo esa frase. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso quítese esa idea de que el hombre es bueno. Por eso quítese esa idea de que el hombre es capaz. Que el hombre puede hacer lo que él quiere, lo que él puede, lo que él se propone. No, el hombre está muerto. Está guiado por Satanás, está siendo dirigido a la condenación.
Esa es la visión de Dios en su palabra en relación a la condición del hombre. Ahora Pablo vuelve a entrar un poco más en detalle en nuestra condición pecaminosa en el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice ahí, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo no solo nos habla que el mundo y todo lo que está sucediendo, esa operación maligna del diablo, es un gran peligro para el hombre. Ahora Pablo descubre unos enemigos que ya no están fuera, sino que están dentro. Pablo habla de varias cosas: deseos, pensamientos y voluntad de nuestra carne. Hermanos, cuando el hombre cayó en su pecado, el hombre pasó de estar debajo del reino de Dios a estar bajo unos tiranos muy terribles. Uno de esos es el diablo, pero el otro señor y amo del hombre es su carne. Es curioso que el hombre se cree libre, ¿no? Pero en esa libertad el hombre no se da cuenta que él está satisfaciendo los pensamientos, los deseos y la voluntad de su carne. ¿Y qué es su carne? Carne no está hablando en un sentido físico de nuestro cuerpo. Carne está hablando del sentido del hombre caído. Adán en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí Pablo nos dice que esa naturaleza tiene deseos, pensamiento y voluntad. ¿Cómo es eso? Ay, hermano, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Mi carne me pide. Tiene deseos, deseos pecaminosos, deseos corruptos, deseos impíos, deseos que son contrarios a Dios y a su santidad. Y esos deseos también van acompañados de pensamientos. Y esos pensamientos nos bombardean constantemente para que nosotros hagamos a veces cosas que no deseamos. Y esa carne también tiene una voluntad. Y esa voluntad se ha enseñoreado de nosotros, tanto que terminamos siendo esclavos de esa carne. Entonces el hombre caído, no solo, hermano, pudiéramos pensar, se acaba toda esta generación, el diluvio nuevamente. Y de esa generación se salvan una pareja. Y comienzan a vivir en un mundo nuevo. ¿Y sabe qué va a suceder con ese mundo nuevo? Esa pareja lo va a corromper porque el mal está en ellos también. Los deseos, los pensamientos y la voluntad de la carne son como un amo terrible que nos llevan a un estado, ¿sabe cómo la Biblia le llama a ese estado espiritual? Que es como otra figura de lo que es la muerte espiritual. ¿Saben cómo la Biblia le llama a eso? Esclavitud. Usted no le puede decir a esa carne que no. Esa carne lo domina. Usted no se ha encontrado a esa persona que le dice: no quiero dejar de fumar, yo quiero dejar de fumar, o yo quiero dejar a esa mujer, o yo quiero dejar la pornografía, o yo quiero dejar ese pecado, quiero dejar de mentir, quiero dejar, y aunque quiere dejar, se encuentra que tiene un amo poderoso en él que no lo deja en paz. Y ese amo tiene pensamientos, voluntad y deseos. Como dijo Spurgeon, sería más fácil enseñarle a un león ser vegetariano que el hombre se pudiera salvar por sí mismo, porque su condición es caída, corrupta. Entonces, mis hermanos, ese hombre muerto espiritualmente, esclavo del mundo, esclavo del maligno y esclavo de su carne, es destinado a la ira de Dios, dice ahí. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la condición del hombre es una condición alarmante y desesperanzadora. El hombre va en ese estilo de vida, en esos pecados, en esa condición de muerte espiritual, rumbo a la ira de Dios. La condenación de los hombres es inevitable, hermanos. ¿Cómo Dios puede tolerar a un hombre que está bajo el gobierno de Satanás, que vive en un mundo que está en rebelión contra Dios, y un hombre que está entregado a sus delitos y
pecados. Hermano, y por un lado, como decíamos al comienzo, esa era nuestra condición. Gracias a Dios en el pasado. No sé si existiera alguno, y si existiera sería un gran mentiroso que dijera: yo no era así, hermano. Yo no vivía así, hermano. Yo no estaba en esa condición. Porque dice 1 Juan: si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Todos vivíamos en esos pecados en otros tiempos. Todos estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Todos hacíamos por naturaleza lo que era contrario a Dios. ¿No es así? Todos los hijos de Adán expresan la misma realidad de la naturaleza de Adán. Y podríamos decir, como mencionaba al comienzo, y algunos están en esa condición. Si usted no se ha encontrado con Cristo, esa es su condición. Por más que usted a veces haga cosas buenas, por más que tenga una profesión, tenga un trabajo, hasta procure ser un buen padre o una buena madre, si usted no tiene a Cristo, usted está muerto espiritualmente. Usted es gobernado por su carne. El mundo tiene un efecto en su vida y usted está siguiendo a Satanás y a sus ángeles rumbo a la condenación. Y es muy bueno que usted sepa esto, porque quién sabe, Dios le conceda en este momento arrepentimiento. Quién sabe, Dios le conceda a usted entender el camino de destrucción en el cual va, y hacer un alto en su vida y buscar a Jesucristo. Quién sabe por qué Dios nos ha reunido hoy a escuchar esta palabra, para hablar a nuestro corazón y para salvar nuestra vida de esa condenación que le espera a este mundo. Hermano, como Sodoma y Gomorra, el fuego de Dios viene. Como la generación de Noé, la agua ha de abrirse en los cielos y el mundo ha de perecer bajo la ira de Dios. Por eso Dios nos habla, para que nos arrepintamos y busquemos a Jesucristo. Y eso también debe poner un sentido de urgencia en nosotros, hermanos, para predicar el evangelio, para discipular a nuestros hijos, para comprometernos con Dios, porque son grandes los desafíos que tenemos por delante, hermanos. Ahora, después de Pablo mostrar esa radiografía de lo que éramos antes de Cristo, ahora va a mostrar lo que Dios ha hecho. Cómo cambia el pasaje, hermanos. Cómo muda de un asunto tan aterrador, tan terrible, a algo tan precioso y glorioso. Dice el verso 4: pero Dios. Hermano, esa frase, ¿cuánto dice? Pero Dios. Nosotros estábamos perdidos, pero Dios no nos dejó en esa condenación, no nos dejó en esa esclavitud, no nos dejó en esa vida vana y destructiva. Martin Lloyd-Jones hacía libros completos de esa frase, pero Dios. Hermanos, ¿cómo cambia eso, no? ¿Cómo muda el panorama esa frase? Pero Dios, ¿qué? Ahora Pablo va a mostrar 4 aspectos, hermano, de la motivación de Dios en la obra de salvación del hombre. Misericordia, amor, gracia y bondad. Dice ahí: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Saben de dónde viene la palabra misericordia del latín? Viene de 2 palabras: miseria y cordia, que cordia viene de corazón. O sea, Dios vio nuestra miseria y se compadeció. O sea, Dios, viendo la condición en la que quedó el hombre, Dios vio cómo ese hombre que él había creado se perdió. Se dejó engañar y terminó en una situación lamentable, en una situación miserable. Y Dios, al ver eso, no fue indiferente. Dios, al ver eso, nos amó, se compadeció, sintió dolor por el hombre que él había creado y se había perdido. Y ese dolor no fue un acto pasivo, sino ese dolor lo llevó a hacer una obra maravillosa de amor por la cual podemos ser salvos. Qué cosa maravillosa, hermano. Usted ha tenido la experiencia de pronto
un papá que su hijo va a nacer y su hijo se va a morir. Y ese dolor profundo, ese sentimiento de que no suceda eso. Bueno, Dios es un Dios de amor, hermano. Un Dios de misericordia. Un Dios que no quiere que el hombre se pierda. Un Dios que se compadece. Hermano, yo no concuerdo con esa visión calvinista de un Dios diciendo: ustedes condénense porque yo quiero y ustedes sálvense porque yo así quiero. Dios ama al pecador y desea la salvación entrañablemente de todos los hombres. Si el hombre se pierde es porque se rebela contra el evangelio de Jesucristo, no porque el amor de Dios no quiera eso. Dios ama a todos los hombres, hermano. Dios tiene compasión y misericordia de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestra maldad, de la vida que llevábamos sin Él. Y esa misericordia lo conmueve, lo lleva a hacer un acto de abundante gracia. Dice: Dios, que rico en su misericordia, por su gran amor. Esa frase, hermano, no un amor pequeño, ni tampoco una misericordia pequeña. Rico en misericordia y gran amor. Dios es amor, hermanos. Pero Él expresa su amor de una manera amplia, generosa y abundante con nosotros. Hermanos, y ese amor es totalmente inmerecido. No es algo que hubiera en nosotros que fuera digno de ser amado. Al contrario, lo que nosotros podríamos generar natural o automáticamente por lo que éramos es la ira de Dios. Ese amor no se centra en el objeto que se ama, sino se centra en el carácter de Dios. ¿En quién es Él? En su bondad, en su gracia, en su misericordia. Hay personas que le dicen a uno: hermano, es que yo no sé cómo Dios me puede amar. Y yo les digo: yo tampoco, pero nos amó, hermanos. No por lo que nosotros somos, ni por lo que merecemos, sino porque Él es amor. Él nos amó por lo que Él es y no por lo que nosotros hacemos. Y eso es tan importante recordárnoslo, mis hermanos. En estos días hace unos meses atrás estaba leyendo un libro de Paul Tripp sobre el ministerio, principalmente para pastores. Y él decía: uno de los mayores problemas que tienen los pastores en su ministerio, en su trabajo, en los desafíos, es que llega un momento donde uno siente que Dios nos está amando por lo que hacemos. Entonces, como yo oro, Dios me ama. Entonces, como yo sirvo, entonces Dios me ama. Entonces, como yo predico, Dios me ama. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Dios me amó estando yo en la peor condición, siendo su enemigo. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque aunque yo fracase, tenga días malos, jornadas en mi vida espiritual difíciles, donde tal vez me decepciono de mí mismo, yo sé que Dios me ha amado con amor eterno. Su amor no cambia, no muda, es incalculable. Él no me dice: bueno, si te portas bien hoy te amo. Nosotros somos así. Dios no, hermanos. Tal vez en los momentos donde yo estoy peor, tal vez en los momentos donde yo estoy más desanimado, es donde experimento más ese amor, ese cuidado, esa bondad. Qué bueno es Dios, ¿no, hermanos? Hermano, es una absoluta locura yo rechazar ese amor. Cuando una persona dice: yo no quiero de Cristo, yo no quiero que me hable de Dios, la persona está rechazando a aquel que lo ama más, aquel que quiere lo mejor para él, aquel que quiere darle todo en su Hijo Jesucristo y más. Y la persona necia y estúpidamente rechaza ese evangelio. ¿Cómo puede uno entender al hombre caído, hermanos? ¿Cómo puede uno entender a una persona que Cristo, Dios en Cristo le está ofreciendo todo, y la persona le da la espalda? Qué semejante locura, ¿no? ¿Cómo podemos rechazar? Hermano, y rechazamos el amor de Dios y mendigamos el amor de personas.
Que fulano me ame, que mi familia se acuerde de mí, que en el trabajo, o que andamos mendigando amor. Cuando Dios en su pleno amor está dispuesto para nosotros en Cristo Jesús. Oh, si conociéramos el amor de Dios. Si como Jesús le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Hermanos, si supiéramos quién es Cristo, si supiéramos el amor de Dios, dejaríamos de correr tras las vanidades de este mundo. Dejaríamos de mendigar amor en las personas. Dejaríamos de desilusionarnos con las cosas. Si conociéramos el amor de Dios. ¿Y quién es el que nos dice? Tremendo cuando el Señor nos dice, yo te he amado. Yo te he amado como tus papás no te han amado. Yo te he amado como tu esposo no te ha amado. Yo te he amado como tus hijos nunca te van a amar. Yo te he amado con amor eterno. Eternamente has estado en mi mente, en mi corazón. Yo te he amado, dice el Señor, con un amor que no podíamos comprar, hermanos, ni merecíamos. Un amor del cual no éramos dignos, hermanos. Mas Dios nos ha amado con gran amor, hermanos. Qué cosa maravillosa, hermanos. Hermanos, estando muertos, Dios nos amó. Estando en corazón rebelde, hermanos. Cuando esperamos que viniera el castigo de Dios, lo que vinieron fue brazos amorosos para recibirnos, para salvarnos, para restaurarnos. Oh, cuán grande amor, hermanos. Cuán grande amor. Dice ahí en el verso 5 otra palabra importante que nos vamos a encontrar acá, hermanos. Gracia. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alguien decía que la gracia constituye el punto más alto del amor para Dios nosotros. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. No solo Dios no nos paga, hermanos, conforme a nuestros pecados, sino que Dios envía a su Hijo muere, su Hijo resucita. Por causa de esa muerte, esa resurrección, ahora recibimos perdón, somos libres de la condenación, somos llamados hijos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el cielo como nuestro futuro y la herencia eterna como herederos de Dios. ¿Usted puede comprender esa gracia, hermanos? Como dijo Paul Washer un día, suficiente que no nos hubiera condenado, hermanos. Suficiente hubiera sido que nos hubiera absuelto de nuestros pecados. Pero no, su gracia nos hace ahora hijos, nos hace ahora herederos, nos hace ahora su pueblo, sus siervos. Y ahora nos llena de promesas maravillosas. ¿Qué significa gracia, hermanos? Regalo. Un regalo, hermanos. No fue por obras que nosotros hubiéramos hecho, hermanos. Esto es muy bueno entenderlo, hermanos. Nosotros entramos a participar en esto no por algo que hubiéramos hecho, no por méritos nuestros. A veces nosotros ofrecemos la salvación en Cristo a los hombres y los hombres piensan, ahora tengo que hacer esto para recibir esto. Hermano, me falta hacer esto para recibir esto. No, hermanos, si usted hace algo para recibir esto, ya no es gracia, ya es obras. Esto es un regalo de Dios. Esto es gratuito. Esto es para todos los hombres. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Imagínense que se presentara uno de los millonarios, billonarios del mundo. Le dijera, mira, tengo para ofrecerte todo esto. Mis bienes, mis autos, mis tierras, mis empresas, todo para ti. Hermano, ¿cuántos de nosotros no pensaríamos, me cambió la vida? ¿Cuántos de nosotros pensaríamos, eso es un absurdo?
¿Quién va a dar tanto por nada? Bueno, hermanos, esa es la contradicción de la gracia de Dios. Dios dando tan sin esperar que el hombre haga nada. Simplemente, como vamos a ver más adelante, que el hombre reciba. Ahora hay una palabra importante en estos versículos, verso 5 y verso 6. ¿Cómo Dios nos salvó por gracia? ¿Cómo Dios nos sacó de la muerte espiritual? ¿Cómo Dios cambió nuestro futuro eterno? Dice ahí, nos dio vida juntamente, y esta frase no la pase rápido, hermanos, juntamente con Cristo. Y verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, ¿cuál es la frase que resaltamos? Con, juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Toda nuestra salvación tiene como base la obra de Cristo. En Cristo, y esto es bueno que nosotros lo entendamos, porque esto es el Evangelio, porque a veces también tenemos una idea muy reducida del Evangelio. Él perdonó nuestros pecados, pero va mucho más allá, hermanos. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, dice Pablo en Romanos 6, que yo también estaba siendo crucificado, hermanos. Pero no solo eso, sino que cuando Cristo resucitó, juntamente con Él fui resucitado. Pero no queda ahí, hermanos. Ahora Pablo nos dice aquí que así como Cristo fue ascendido y se sentó en lugares celestiales, nosotros juntamente con Él. ¿Qué lenguaje maravilloso y misterioso es este que Pablo usa? Hay una figura del Antiguo Testamento que nos puede llevar a entender un poco juntamente con, porque hermanos, ninguno de nosotros podía salvarse. Ninguno de nosotros de los que estábamos muertos podía resucitarse. Ninguno de nosotros podía hacer algo para ser perdonado. Y mucho menos para sentarse a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos salvó? Por Cristo. Ahora mire la figura, a ver si de pronto eso nos da una idea de lo que Pablo está queriendo enseñarnos con juntamente con o por medio de Cristo. ¿Se acuerdan cuando David iba a ir a una guerra? Porque han tomado a sus familias, a sus hijos y sus despojos, y David consulta a Dios si él va a la guerra o no va a la guerra. Cuando David iba a ir a la guerra, algunos sintieron miedo. ¿Ustedes recuerdan la historia? Fueron cobardes, pusilánimes, y dejaron a David y a unos pocos ir a pelear la batalla. Mas David fue con esos pocos y con la mano de Dios obtuvo la victoria. Pero mire lo tremendo, aunque hubieron unos incrédulos, pusilánimes, cobardes que no fueron a la guerra, David decretó algo ese día, que el botín que él había obtenido era para él y para todos los que estaban con él, aunque no hubieran ido a la guerra. Mire la figura, hermano. ¿Ya está entendiendo un poco la figura? Cristo fue a la guerra, hermanos. Cristo fue al Calvario. Cristo obtuvo la victoria. Cristo ascendió, pero Cristo decretó que todos sus hijos participaran del botín. Entonces el Padre con Cristo nos resucita, el Padre con Cristo nos asciende y el Padre nos otorga todas las bendiciones en Cristo. No porque hubiéramos peleado, hermanos, porque no fuimos nosotros al Calvario, no fuimos nosotros los que morimos, fue Cristo. Pero con Cristo nosotros juntamente. David es una figura de Cristo el vencedor, hermano. Y nosotros somos esa figura de los pusilánimes, de los incrédulos, de los cobardes. Pero que ahora Dios los ha querido hacer participar de lo que Cristo hizo. Entonces el Evangelio significa que ahora Dios me otorga la justicia, la salvación, la vida y la posición que Dios le ha dado a su Hijo.
Hermanos, yo no sé si nosotros llegamos a entender eso, pero esto es muy cierto en las Escrituras. Usted pudiera mirar casi todos los libros de Pablo. Pablo habla de eso. ¿Qué no podemos entender, hermanos? Por un lado, que estamos muertos. Cristo nos crucificó. Pero no solo eso, hermanos. Ahora en su resurrección tenemos una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo deseo, nuevos propósitos. ¿Por qué? Porque estando muertos, Dios nos dio vida en Cristo. ¿Usted ha visto la película de La Pasión de Cristo? Y esa última escena, hermanos, cuando aparece ahí el lienzo y comienzan a gritar, resucitó. Hermano, cuando vea esa película piense, y yo también. Diga, resucité. Estaba muerto y resucité. Dios me resucitó con Cristo. Pero no queda solo ahí, hermanos, porque eso ya sería suficiente, ¿no? Dice Pablo que ahora nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la posición en la que ahora se encuentra Cristo es nuestra posición. Mire eso tan maravilloso. La herencia de Cristo ahora es nuestra herencia. La gloria de Cristo ahora es nuestra gloria. La resurrección de Cristo ahora es nuestra resurrección. Por eso este libro es llamado como las riquezas en Cristo. Porque usted tiene que ver lo que Dios ha hecho en Cristo. Usted no tiene que ver su miserable condición, ni tiene que ver su debilidad, ni tiene que ver este mundo como si fuera lo definitivo. Dios nos salvó, nos dio vida y nos exaltó y tiene un futuro glorioso para todos en Cristo. Si usted está en Cristo, usted puede decir amén. Hermano, aunque usted muera aquí enfermo, aunque usted pierda todo su dinero, lo que le espera es la gloria eterna en Cristo. Aunque usted luche con sus pecados día a día y mantenga esa angustiosa situación que tenemos en este tiempo en la carne, usted ya puede decir, he resucitado con Cristo y me espera un cuerpo glorioso y nuevo. ¿Usted entiende eso, hermano? Bueno, ese es el evangelio, y eso era lo que Pablo oraba capítulos anteriores. Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos para que entiendan la obra que yo he hecho por ellos. Entiendan el supremo llamado que ahora tienen en Cristo. Entiendan la esperanza futura. Porque a veces no lo entendemos, hermanos. No conocemos ni el evangelio, no sabemos ni lo que Cristo ha hecho y vivimos pataleando en nuestras buenas obras a ver si Dios nos salva. No, hermano, todo lo que necesitábamos para ser salvos, Cristo ya lo hizo. Y nosotros venimos es a aferrarnos a Cristo, a su obra, a su palabra, a su provisión. Entonces, si nosotros preguntáramos en este momento, ¿dónde estamos? Algunos dirían en Ciudad Bolívar, hermano. Otros dirían a fin de año, hermano. En luchas tremendas, hermano. No, hermanos, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y estando en Cristo estamos en Dios. Y estando en Cristo, hermanos, estamos destinados a la gloria eterna. Yo no sé si usted entiende eso, hermanos. Y no sé cómo poderlo hacer explicar, hermano, porque esto es maravilloso. Hermano, esto es maravilloso. Por eso esos cristianos cuando les decían, usted quiere, niegue a Cristo, muera aquí quemado, muera aquí crucificado. Pero, hermano, no les importaba porque esta vida había perdido su sentido porque ellos estaban en Cristo. Ellos estaban en Cristo, hermanos. ¿Sí? A veces no estamos en Cristo, hermano. A veces estamos en nuestra carne.
o en Adán, o en otras cosas. Por eso Pablo quiere volvernos a hacer entender el Evangelio, para que podamos vivir en la posición que Dios nos ha dado. Entonces, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Por qué somos salvos? O mejor preguntar, ¿por quién somos salvos? ¿Y cuál es nuestra esperanza ahora como hijos de Dios? Ahora, después de Pablo mostrarnos cómo Dios nos salva en ese acto de amor en Cristo Jesús, nos muestra el propósito que Él tiene con nosotros. No se duerma, mi hermano, que esto es bien importante. No se duerma. Dice el verso 7. Ese para nos habla de propósito. De aquí en adelante Pablo nos va a mostrar cuál es su propósito. Dice verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira qué cosa maravillosa, hermanos. Dios salva al hombre, le da vida al hombre en Cristo Jesús con el propósito de los siglos venideros. En la medida que se desarrollan los tiempos, Dios mostrar la riqueza de su gracia en Cristo Jesús en aquellos que han creído en Él. ¿Qué significa eso? Alguien decía, mira lo que decía, creo que Jorge Mitian. Él decía, la creación muestra con suma elocuencia la majestad y el poder de Dios. Pero la iglesia es aquella que va a manifestar en los siglos venideros sus virtudes y la inmensa manifestación de su gracia. ¿Qué es esto? ¿Ustedes recuerdan un rey del Antiguo Testamento, Ezequías? Bueno, no es una historia muy buena, pero nos sirve para entender un poco esto. Un momento que Ezequías es sanado y Ezequías prosperó mucho y tenía muchos tesoros. Y un día vinieron a visitarlo de Babilonia. ¿Se conocen el pasaje? Y dice que el rey Ezequías le mostró todos los tesoros de la casa del rey, los tesoros de la casa del templo, a sus enemigos. Eso no fue una buena decisión de Ezequías. Los que conocen la historia ya saben en qué terminó eso. Pero hermanos, de alguna manera Dios iba a mostrarle al mundo, al diablo y a sus enemigos sus riquezas, las riquezas de su gracia. ¿Y dónde? ¿En quién? ¿Cómo? Bueno, hermanos, ahí aparece la iglesia. Decía alguien, la iglesia no solo está puesta para predicar, sino para mostrar las virtudes de Cristo. El mismo comentarista dice lo siguiente: el plan de Dios es que su iglesia sea la exposición internacional de las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Se recuerda la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo viene vuelto nada, ¿no? El padre lo recibe, lo ama, lo pone en unas vestiduras limpias, le da un anillo y lo sienta en una posición de honor. El hermano mayor se siente avergonzado, indignado por esa situación. Pero si nosotros usáramos esa parábola para dar a entender esto, el padre, en vez de sentirse avergonzado por ese hijo que lo desperdició todo, pero que ahora él recibe por misericordia, amor y gracia, en vez de sentirse indignado, él lo pone delante y dice: ¿sí ven? Este es mi hijo que estaba perdido y ahora está vivo. Miren mi amor en Él, miren mi gracia en Él, miren mi santidad en Él, miren mi perdón en Él. Conozcan quién soy a través de mi gracia en este hijo pecador que ahora ha sido salvo por mí. ¿Se entiende eso, hermanos? Es como si Dios quisiera en los siglos venideros que decir: miren a Pablo David, pecador miserable, miren mi gracia en él, perdonado, salvo, limpio, restaurado. Vean a fulano, miren mi paciencia, miren mi amor, miren mi bondad, miren mi benignidad, miren mi misericordia.
¿Quieren ver mis obras? Miren a Sutano, a la familia Sutano, a fulano, a fulano. Estos son mis hijos amados, conózcanme. Imagínense eso maravilloso, hermanos. Ahora Dios quiere darse a conocer por medio de nosotros. No porque nosotros seamos algo, hermanos, sino para que digan, con fulano, cuánta gracia, Señor. Mira cuánta gracia, Señor, en Sutano, y en Sutano, y en Sutano. ¿De dónde los sacaste? ¿Y hacia dónde los llevas, Señor? Porque nos sacó de la muerte, hermanos, y nos lleva para la gloria. Los ángeles, hermanos, los ángeles se admiran de estas cosas. Cuando Cristo se encarna, los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. O sea, los ángeles no alcanzan a comprender cómo la persona de la Trinidad se encarna y habita entre nosotros. Y no solo eso, cuando ellos ven a Cristo en la cruz allá en Apocalipsis, comienzan a mirar y comienzan a cantar, el Cordero que fue inmolado es digno. ¿Y saben por qué cantan que Él es digno? Porque con su sangre redimió de todo pueblo, de toda lengua y nación, un pueblo para sí. Como si los ángeles dijeran, ¿cuánto los amó? ¿Cómo los salvó? Y mire lo que ha hecho ahora con ellos. Eso es maravilloso, ¿no, hermanos? Hermanos, Dios espera que su gracia sea vista en nosotros. Que la gente diga, wow, cuánto amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Que mira cómo cambió esta persona. O que la gente diga, wow, mira, era un mentiroso. Y ahora cómo ama la verdad. Era un padre irresponsable y ahora mire cómo ama a sus hijos. Era una mujer insujeta, conflictiva y mira ahora cómo se sujeta, cómo ama. Hermanos, Dios espera manifestar su gracia incomparable en cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos un evangelio escrito, la Biblia, pero Dios quiere tener un evangelio visible, encarnado en nuestras vidas, para que la gente diga, como decían de Pedro, realmente tú has andado con Él. No puedes negar que estabas con Él, hermano. Y hay una pregunta importante, ¿estamos nosotros en esa realidad? La gente ve la gracia. Mira esas frases que Pablo usa, porque son frases que corresponden a todo el libro. Riquezas de su gracia. La gente puede admirar de esas riquezas, ¿no? Cuando usted va y visita un lugar, una familia donde hay mucho dinero, usted ve muchas riquezas, hermano. Y uno de pobre tiene esa experiencia de, nunca ha visto eso, ¿no? Hace poco entré a una casa, hermano, donde no sabía el baño, uno no sabía dónde es el botón, la caneca de basura era así, todo tecnología. Usted hablaba y ella se abría, se cerraba. La cocina no es como aquí, la estufa, no, todo, una cosa, hermano, parece otro planeta. Y usted entra a esas casas y usted comienza a mirar y eso genera un asombro, ¿no? No está acostumbrado a las riquezas que tienen ciertas personas. Hermano, cuando las personas nos ven, deberían ver, oiga, cuán rico es Cristo, cuánta gracia tiene Cristo, cuánto amor tiene Cristo, cuánta misericordia tiene, cuánta paz tiene Cristo, cuánta santidad tiene, cuán rico es Cristo, hermanos. Yo le decía a Alberto en estos días que yo quedé impresionado con un anciano en una iglesia local allá en Brasil, hermanos. Para mí eso fue eso es algo que yo no había visto en ningún hombre que yo conociera sirviendo al Señor, no lo había visto. Yo llego a la ciudad y, bueno, fulano de tal, el hermano tal, es uno de los ancianos. Hermano, yo lo vi, o sea, no me lo contaron, yo lo vi. El hermano a las 5 de la mañana, al grupo de WhatsApp, una oración, una exhortación para los hermanos.
A las 7 de la mañana comenzaba a visitar a los hermanos. 7 tal familia, 8 tal familia, 9 tal familia. A las 2 de la tarde, lectura de la palabra con otros nuevos creyentes. 2, 3, 4 y 5. A las 7 de la noche para el hospital. A visitar enfermos y a orar por ellos. Todos los días. Todos los días. Yo nunca había visto un pastor en su más claro sentido, un pastor. Un verdadero pastor de ovejas. Yo quedé muy exhortado por eso. Hermano, pero no era él. No es él, hermanos. No es él, hermanos. Es la abundancia de la gracia de Cristo en él. Hermano, no somos nosotros. Hay tanta riqueza y tanta gracia en Cristo que necesitamos conocer. Necesitamos conocer, hermano. Más una de las cosas que alguien decía en un comentario de Efesios es que el comentario de Efesios es la herencia de los cristianos. Pero los cristianos a veces viven como vagabundos. Y voy a explicar en qué sentido lo dice. Es como una persona que tiene en un banco una cuenta ilimitada de recursos. Pero cuando usted habla con ella le dice: hermano, no tengo para pagar el recibo. No tengo para pagar el transporte público. No tengo para comprar o hacer esto. Y no estoy hablando de dinero físico, no sea carnal. Hermanos, Cristo tiene tanto amor, tanta riqueza, tanta paz, tanta bondad, tanta santidad, tantas cosas. Y nosotros a veces decimos: no tengo, hermano. No tengo para perdonar, no tengo para amar, no tengo paz para esta prueba. No tengo perdón para esta persona. No tengo santidad para vivir de esta manera. Porque no conocemos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Tenemos suficiente y más. Solo necesitamos venir a Él y decir: Señor, dame más. Dame más de ese amor, dame más de esa gracia, dame más de esa paciencia, dame más de esa misericordia, dame más de esa santidad, dame más de ese dominio propio, dame más y más. ¿Saben por qué no recibimos? Porque no pedimos, teniendo un tesoro tan grande. Imagínese yo: Diana, no tengo para almuerzo. Diana, no tengo para la gasolina del carro. Diana, no tengo. Y tengo una cuenta bancaria llena de plata. ¿Qué me diría Diana? Pues vaya, retire. No tengo, pues vaya a Cristo, hermano. Vaya a Cristo, hermano. Cristo es suficiente para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Qué maravilloso es el Evangelio, ¿no, hermanos? Qué maravilloso es el Evangelio. Imagínese un rico viviendo como pobre. Bueno, muchos estamos viviendo así porque no entendemos lo que hemos recibido. Vamos terminando, mis hermanos. Verso 8 dice, Pablo vuelve a resaltar las mismas ideas. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta salvación y esta obra maravillosa en la cual Dios nos ha dado es una obra de gracia. Es un don de Dios. Y no es algo de nosotros en el sentido de que no fue algo que nosotros hicimos y recibimos. No fue algo en lo que nosotros tuviéramos mérito o algo que hubiéramos comprado por nuestras obras. Como dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no hay lugar para el mérito, ni para el orgullo. Ninguno va a llegar al cielo y va a decir: ¿sí viste, Señor? ¿Sí viste, Señor? Ninguno, hermanos. Todos vamos a llegar a decir allá: el único que era digno es Cristo. El único. Ahora el medio por el cual recibimos eso es la fe, por medio de la fe.
Y la fe, hermanos, no es una obra. Como Frank Lenham, él decía, la fe es como el acto del mendigo que extiende su mano para recibir la ofrenda de mendicidad. No es un trabajo, ni mérito, ni un derecho. Simplemente él está recibiendo lo que no merece. John Stott decía, el valor de esta fe no reside en sí misma, sino total y exclusivamente en su objeto, a saber, Jesucristo y este crucificado. Y ahora terminamos en el último versículo. Yo les decía que es un pasaje grueso, ¿cierto, hermanos? Mucho alimento, mucha sustancia en este pasaje. Mire cómo Pablo termina. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dos cosas, hermanos. Aquellos que están en Cristo por medio de la fe, primero, son hechura suya, son nuevas criaturas. Y segundo, son creados, no fueron salvos por obras, pero ahora creados en Cristo, Dios ha preparado buenas obras para ellos. Lo primero, ¿qué significa nuevas criaturas, hermano? Cuando usted llega a Cristo, su vida cambia totalmente. Todo comienza a ser nuevo. Un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo pensamiento, nuevas amistades, nuevos gustos, nuevos planes. Por eso le van a decir a usted le lavaron el cerebro, usted ya no es el mismo. Y eso debería ser. Cuando usted sigue siendo el mismo, eso es peligrosísimo, hermanos. Una vez Paul Washer decía, dando un ejemplo, que es muy interesante con el Evangelio. Imagínense que llegue una persona acá y le diga, hermanos, que venía rápido para la reunión, pero llegué tarde porque venía y me atropelló un Transmilenio. Y el Transmilenio me pasó por encima, pero bueno, me levanté, me sacudí y llegué. Usted va a pensar dos cosas. O es un mentiroso o es un loco. Porque ¿cómo le va a pasar un bus por encima y él sigue siendo el mismo? Bueno, hermanos, ¿cómo podemos pensar que el bus del Evangelio de Dios, que es poderoso, nos pasa por encima y seguimos siendo los mismos, hermanos? No. Ese Evangelio, por un lado, nos mata, pero por otro lado nos da una nueva vida. Eso Pablo lo va a explicar con más detalles en toda la carta. Y lo segundo, que con eso terminamos, dice, nuevas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Calvino decía lo siguiente, hermanos, una frase interesante. Nosotros somos salvos únicamente por la fe, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. Ella siempre produce obras. Solo produce obras. Pablo dice en Tito 3:8, solo lo menciono, que todos los que han sido salvos por la gracia de Dios ahora deben procurar ocuparse en buenas obras. Quiere decir que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, pero estamos aquí en la tierra también trabajando, hermanos. Tenemos labores, tenemos deberes, tenemos compromisos, tenemos obras que hacer en esta nueva vida. ¿Y por qué obras buenas? Porque esa es la contraparte de las obras malas que hacíamos antes. Antes en el mundo y en el pecado teníamos obras, ¿cierto, mis hermanos? Pero ahora en Cristo Dios espera que andemos en buenas obras. La salvación nos lleva a ocuparnos de buenas obras. Y miren lo más tremendo de estas obras, hermanos. Dice ahí que Dios preparó de antemano. O sea que no solo Dios nos salvó, sino que Él ha preparado de antemano cosas en las que debemos andar, cosas en las que debemos ocuparnos, cosas en las que debemos vivir. La salvación y toda nuestra rica herencia en Cristo Jesús no nos vuelve pasivos,
Dijo Spurgeon: nunca he visto un hombre de Dios perezoso. Siempre los hombres y las mujeres de Dios han sido hombres y mujeres ocupados, diligentes, trabajadores. Cooperan ahora con este reino del cual han sido participantes. Hermano, ¿y cuáles son esas obras? Porque miren la pregunta: Dios ya las preparó. No son obras que van a surgir de nuestra imaginación, sino que en la medida que yo camino con Dios, con Cristo, con su palabra en oración, Dios me comienza a mostrar cuáles son. Y me comienza a ayudar, y me comienza a guiar, de tal manera que mi vida produzca el fruto que el Señor espera de nosotros. Entonces, hermanos, qué capítulo maravilloso, ¿no? Capítulo maravilloso donde nos mostraba el lugar donde estábamos por causa del pecado. Pero también nos muestra por qué Dios nos sacó de ahí, por su gran amor. Y también nos muestra la base de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, para que ahora podamos manifestar esa gracia en nuestras vidas y podamos caminar en buenas obras. Hermanos, ¿cuánto necesitamos conocer el Evangelio? ¿Cuánto necesitamos conocer las riquezas de Cristo? Un día yo llegué a una ciudad, hermanos. Conocí a un hermano que era muy rico, hermanos, pero de verdad, gente que tiene muchas cosas. Hermano me dijo: hermano, ¿sabe qué? Le voy a mostrar lo que yo tengo. Y comenzó a mostrarme unas tierras, animales, cosas, hermano. Y yo llegué a la conclusión: oye, ¿cuán rico es esta persona, hermanos? Hermanos, y Cristo tiene unas riquezas para nosotros que nosotros ni nos imaginamos, que necesitamos conocer. Por eso el Señor le dice al hombre: ven, sígueme. Si usted comienza a seguir a Cristo y a conocer a Cristo, usted va a experimentar todo lo que Cristo es y tiene para sus hijos. Que podamos conocer a nuestro glorioso Señor y las riquezas que Él tiene, que son dispuestas para nosotros, los que creemos en Él. Qué libro maravilloso, ¿no? La carta a los Efesios, hermanos, es de esos libros cruciales que todo cristiano debe conocer. Vamos a orar, mis hermanos, para dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, por tu palabra, Señor, la profunda condición en la que quedamos cuando nos alejamos de ti, Señor. Pero no solo eso, Señor. Tú nos has mostrado tu amor, tu misericordia, tus planes y propósitos para nosotros en Cristo Jesús, Señor. Señor, somos herederos de una gran herencia, Señor. Somos poseedores de una riqueza que no tiene comparación en tu Hijo, Señor. Las riquezas de este mundo, las glorias de este mundo, la vanidad de este mundo, Señor, se desvanece, Señor, ante la rica provisión que tú nos has dado en tu Hijo Jesús. Ahora queremos orar, Señor, para poder entender, conocer, Señor, y disfrutar, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos disfrutar toda la grandeza de la riqueza y de la provisión que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.